en 20 minutos, lo que sea, la idea es que tú siempre tienes en cuenta el tiempo que estás tostando este café. Significa, un cronómetro siempre va a ser lo más importante que necesitas tener para poder empezar a tostar. Un cronómetro y un termómetro. Un termómetro que está dentro de nuestro tambor, dentro de nuestro bombo, porque realmente lo que necesitas medir es la temperatura del grano. Significa que ese termómetro tiene que estar tocando también continuamente este grano. Y de esta manera estás realmente midiendo la temperatura del grano. Pero eso lo voy a contar luego. Antes estábamos hablando sobre el primer momento de secado. Este pasa, imagínate que la temperatura de mi grano está a 20 grados. Aquí en Barcelona hoy estamos a 20 grados de temperatura y mi café, mi almacén, ha cogido esa temperatura. Esa temperatura, cuando yo meto el café dentro del tostador, va a ir subiendo poco a poco. Esa temperatura va a subir poco a poco, ¿por qué? Porque aplico calor por medio del aire caliente, voy a aplicar calor a este grano, significa que mi grano poco a poco irá subiendo. Va a llegar un momento que el color del café ha cambiado de verde a amarillo, significa mi punto en lo cual todos los cafés que yo veo en mi máquina están amarillos, este me indica que la primera fase del secado, ¿sí?, ha terminado, ¿vale? Entonces la idea es que la fase del secado empieza a partir de que mi grano verde lo echas en el tambor hasta que empieza a cambiar a amarillo. Por eso verás, en la hoja también que tenéis imprimidos, verás la letra A. Este indica el momento cuando mi café está el color amarillo. Ahora, la siguiente evolución durante este tueste, cuando mi café está en el punto amarillo, ¿qué va a pasar? De repente, estos azúcares y todas estas cosas químicas que hay dentro empiezan a crear reacciones químicas y empiezan a desarrollarse diferentes olores y sabores. Pero sobre todo lo que vamos a ver es de que este grano, en vez de estar pequeño, cada vez se va a volver más grande y va a seguir cambiando de color. De amarillo, luego va a ir a canela y luego va a ir a marrón. Ahora, podemos diseccionarlo en mucho más fases, pero yo quiero daros 5 puntos claves solo. Entonces, el punto amarillo es un punto. Luego hay alguno más que te explico luego. Pero luego el siguiente punto, lo que va a pasar es cuando la humedad dentro del grano está hirviendo, ¿sí?, y está queriendo salir de este grano, de repente el grano mismo no va a aguantar esta presión y de repente va a romperse el grano. Y este momento que se rompe el grano se escucha y eso se llama el momento del crack en inglés o el momento del pop. Entonces tenemos un pop, que es otro momento clave que tienes que tener en cuenta durante el tueste. Ahora, todo lo que pasa entre el punto amarillo, y el pop, eso se suele llamar la reacción Maillard, ¿vale? Es una reacción química que hace que empieces a desarrollar estos aromas sobre todo. Entonces, aquí en este momento también el café empezará a oler. Luego en la parte práctica que vamos a hacer ahí en la máquina, lo voy a explicar paso a paso, pero para que veas qué va a pasar. Cuando tienes el pop, luego el siguiente momento crítico es cuando tú sacas el café hacia afuera. Es decir, cuando tú dices, mira, ahora quiero parar de tostar, de ahí saco mi café y en inglés podríamos decir, lo saco fuera o en inglés es out, ¿sí? Entonces, lo saco de mi tostador. Out. Pongo la palabra out. Aquí. Es el momento que sacas el café de tu tostador. Vale, ¿qué va a pasar cuando tú sacas el café de tu tostador? ¿Qué va a pasar? La temperatura de tu grano va a bajar. Bajará más rápido si lo pones a enfriar realmente en un sitio específico para enfriar. Significa que la temperatura más o menos dará así cuando tú sacas el café de tu tostador. Entonces, esto de aquí a aquí, cuando tú sacas el café desde
pop, digamos, hasta que sacas el café, esto se llama la caramelización. Entonces, tenemos 3 fases. Una fase sería el secado. Otra fase sería la reacción Maillard. Y la otra fase sería la caramelización. ¿Vale? Esas son las 3 fases principales durante el tostado. Pero ahora, seguramente estás pensando, pero las curvas que nosotros vemos son otros. Parece que aquí hay algo diferente en esas curvas, ¿no? Mira, normalmente cuando tú mides la temperatura del grano, la sonda de temperatura está puesto dentro de un tambor. Cuando tú no has puesto el café todavía, ¿qué significa? Que la temperatura que mide esta sonda antes de poner el café, ¿cuál va a ser? No va a ser la temperatura del grano porque el grano está fuera del tostador todavía. Va a ser la temperatura del ambiente de ese tostador, dentro de ese tostador o del aire de ese tostador. Entonces, normalmente fijamos esto como temperatura de entrada o en inglés pondría yo la palabra in, ¿sí? Significa que tú, el momento que pones el café dentro de tu tostador, vas a tener que marcar también a qué temperatura estás haciendo esto y vas a tener que encender lo que es nuestro cronómetro. Entonces, si mi sonda de temperatura está midiendo aquí, imagínate, 150 o 160 o 180 grados, si está marcando 160 grados, cuando yo meto el café frío, ¿sí? O de temperatura ambiente en este tambor, ¿qué va a pasar? Por supuesto, esta sonda va a empezar a marcar una bajada en temperatura. ¿Sí? Espero que entiendas todo esto, que se puede comprender que cuando tú metes el café verde en un tostador, de repente la temperatura de este ambiente en combinación con el grano va a ir bajando. Hasta un punto que la temperatura del ambiente y la temperatura del grano se han estabilizado. Y este punto o este momento se suele llamar en inglés, turning point o momento de retorno o punto de retorno o tipping point. Se suele usar diferentes palabras para esto, pero la idea es que sepáis que esta parte aquí no es una medición real de la temperatura del grano, porque la temperatura del grano literalmente va de temperatura ambiente a temperatura, va a incrementar cada vez la temperatura. Significa que las curvas que ves en muchos casos son más así, ¿vale? Este es un perfil de tostado o una curva de tueste. Voy a repasar los 5 puntos claves que nosotros tenemos que medir: el tiempo y la temperatura, que son, primero, la temperatura y tiempo. Tiempo es hacer 0, pero temperatura de entrada, significa, ese es punto 1, ¿sí? El punto de retorno o el punto cuando empieza a recuperar, digamos, la temperatura del grano dentro del tambor, es el punto 2. Ahora, ¿qué va a pasar? Vamos a estar mirando el grano, luego lo vas a ver en directo, pero vamos a estar mirando el grano y va a cambiar de color. Cuando todos tienen el color amarillo, marco mi punto amarillo, que es el tercer punto. Luego, cuando tuesto, cambia de color, por supuesto, el grano incrementa, crece, ¿no? Hasta a veces dobla de tamaño, pero ¿qué va a pasar? De repente, esta presión interna que está generada por los gases y aceites y sí, el CO2 que quiere salir, de repente hay tanta presión que se rompe este grano. Es el punto 4 y este es el pop, ¿sí? O el crack, o el primer pop a veces dicen, porque también algunos tipos de tuestes tienen otro pop, pero esos son tuestes ya más oscuros, diríamos. Y luego, quinto punto, es la temperatura de salida y el tiempo de salida de este café. Digamos que temperatura en tiempo aquí. Esa sería la temperatura, podríamos añadir un sexto, sería la temperatura cuando ya está frío el café. Y el café está frío a partir de 30 grados más o menos. Se considera de que ya no hace efecto
bueno, ya no sigue